Buenos días, iglesia. Dios lo bendiga a todos los hermanos, amén, que nos miran en este servicio. Dios lo bendiga grandemente y poderosamente en este domingo, amén, en que vamos a enterarnos, vamos a escuchar su preciosa palabra, iglesia. Vamos a enterarnos qué dice el cielo, amén. Vamos a escuchar la voz del Padre, amén, qué es lo que está hablando el cielo a la tierra, iglesia. En este domingo, amén. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Siéntase contento. Amén, de estar en esta hora conectados para escuchar la palabra de Dios. Siéntase contento, amén, porque Dios trae una palabra, Dios trae oportunidades, Dios trae un nuevo comienzo, Dios trae, amén, una nueva oportunidad para nuestras vidas. Iglesia, Dios los bendiga otra vez y otra vez. Y vamos entonces en palabra de oración, preparando nuestros corazones. Amén. Para su palabra, olvídese de toda preocupación, de toda afán, de todo lo que usted viene cargando. Amén. Deje todo atrás y ponga sus oídos, escuche qué es lo que dice el cielo. Amén. Para su corazón, abra su corazón y escuche lo que Dios quiere hablarnos en este día, lo que Dios quiere profetizarnos, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, porque va a ser de gran bendición, iglesia. Va a marcar el rumbo de nuestras vidas, de nuestro caminar en el Evangelio. Ahí donde está usted, cierre sus ojitos y vamos a venir en palabra de oración, como siempre, invitando a la presencia de su Espíritu, que es el que está en la tierra con nosotros. Es Dios en la persona de su Espíritu. Amén. Y vamos a decirle, Espíritu Santo precioso, en esta mañana, invitamos tu presencia, Señor, invitamos tu preciosa presencia para que seas tú, Maestro de maestros, para que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, Señor, a nuestra vida, dándonos una palabra directa, Señor, que podamos escuchar tu voz, tu dirección. Inspíranos en tu palabra, Espíritu Santo. Háblanos. Tu palabra es la única que nos puede dar vida, que nos puede apartar del sendero, del camino equivocado que estamos. Espíritu Santo precioso, habla a tu pueblo, Señor. Trae esta palabra fresca, esa palabra nueva, Señor, que alinee nuestro caminar, alinee, Señor, nuestro caminar en esta tierra, Señor, que nos alinee a la voluntad del Padre. Señor, márcanos con tu palabra, redargúyenos con tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor. Dependemos de ti por la obra maravillosa, Señor, del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Señor, bendecimos a todo tu pueblo, Señor. Y Espíritu Santo, te invitamos a cada hogar, a cada familia, a cada corazón necesitado de ti, Señor. Que esta mañana sea una mañana de gloria, Señor. Una mañana donde veamos una tarde, donde veamos tu gloria en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, gracias, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, amén. Invita al Espíritu Santo ahí donde está. Amén, invítelo a su corazón, sea uno con él a su casa, ábrele la puerta de su casa, de su familia, de su matrimonio, en la vida de sus hijos. Dependemos de él, él es el que está aquí en la tierra, amén. Y él habla, él es la persona, es una persona, amén. Y él habla, tiene emociones y él nos va a hablar hoy día a nuestras vidas, amén. Vamos entonces, iglesia, al tiempo de la alabanza y después vamos a pasar al tiempo de la palabra, amén. Vamos al tiempo de la alabanza. ¿Qué les parece, iglesia? Luego sea como adoración en tu reino. 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 Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración.
regocíate, oh morado, la nación en tu rey. Regocíate, oh morado, la nación en tu rey. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Amén, iglesia, amén. Este canto de adoración, amén, de gozo, de regocijo, amén, de alegría. No sé a usted, pero a mí sí me da ganas de saltar, amén. Estoy sentadita acá, pero de gozarme en el Señor, iglesia, amén. De darle gloria, alabanza y adoración y gozarse en Él, amén. Darle la alabanza y me gusta es ver cómo el rey David danzaba delante de Dios, amén, y no le importaba que la gente le mirara las pantorrillas. Amén. Él le danzaba porque estaba agradecido con Dios. Y eso pasa cuando hay agradecimiento, a nosotros no nos importa que nos miren o no nos miren, solo te sentimos gozo, amén, el gozo de Dios. Iglesia, vamos a tomar asiento, Dios los bendiga, otra vez a los hermanos que recién se han conectado. Y hay gozo en la casa de Dios, iglesia, hay gozo en su casa, hay alegría, porque Él nos ha traído un cántico nuevo en nuestros corazones, amén. Ya no hay depresión, ya no hay tristeza, porque Él lo llena todo, amén. Nos llena de su amor, de su paz, de esperanza, de fe, amén. De regocijo y Él nos da todo lo que necesitamos, amén. Gócese, iglesia, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios real, amén. En un Dios poderoso, amén. Y grande, 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 más grande que los cielos que nosotros podemos alcanzar a ver, más grande que todo lo que está en esta tierra, amén. Vamos entonces, iglesia, a preparar con ese gozo en nuestros corazones al tiempo de la palabra y acordémonos que estamos hablando, amén, en la Biblia de ciertos personajes que cayeron en avaricia, amén. Hemos hablado de los hijos de Samuel, que se pusieron avariciosos, amén, que juzgaban el pueblo. Samuel ya estaba de edad, ya estaba anciano, y sus hijos juzgaban el pueblo, pero cayeron en avaricia. Después no hemos pasado la historia de Eli, amén, del predicador Eli, que sus hijos estaban haciendo lo malo en el templo de Dios, amén, estaban cayendo en avaricia, estaban comiéndose las ofrendas. Hemos hablado harto, amén, de las ofrendas, cómo a veces nos está atropellando con las ofrendas del pueblo de Dios. Y esta iglesia, este mensaje, iglesia, nos habla en general en todas las áreas. Nos habla a todos los siervos de Dios, a todas las siervas de Dios, a todos los diáconos, líderes, a toda la gente de Dios, amén. Y hemos hablado acerca, amén, cuando atropellamos, amén, el reino de Dios, cuando, amén, hacemos lo que no debemos hacer, como este pecado es de que los hijos de Eli practicaron en el Antiguo Testamento, era un pecado en contra directamente de Dios, porque estaban atropellando la obra de Dios. Uno, porque estaban comiéndose las ofrendas, amén, tomando las ofrendas que el pueblo traía con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo y otro que provocaban que el pueblo juzgara, que el pueblo chismoseara, que el pueblo hablara mal en contra de lo que ellos estaban haciendo de su comportamiento y menospreciaran las ofrendas santas de Dios. Amén. Entonces, se armó un alboroto, amén, un pecado grande, pero en contra del mismo Dios. Entonces, yo les quiero decir, iglesia, que eh, nosotros a veces no vemos las cosas de Dios como si fueran nada, como que no fueran importantes, iglesia. Pero esta palabra para todo aquel que sirve en una iglesia, para todo aquel que está sirviendo, capaz no recibes un salario, un pago, pero estás sirviendo en la iglesia. Esta palabra es para todos los que son asalariados en la iglesia. Esta palabra es para todos los servidores, los diáconos, los líderes, los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles.
en todas las áreas que nos habla, nos va a hablar cuando pecamos directamente con Dios, directamente a Él. A mí usted cuando, como le dice los hijos de Eli, Eli cuando los confronta a sus hijos, le dicen, si pecas contra el hombre, Dios nos va a perdonar, pero cuando pecamos contra Dios, ¿quién va a interceder por nosotros? Entonces vemos aquí la otra parte, lo que sigue de lo que hemos estado hablando, porque esta enseñanza es consecutiva, es como una serie, y vamos a ver, dice en esta porción de la enseñanza, voy a leer primero, voy a empezar con Primera de Samuel, capítulo 2 versículos del 12 al 17 a ver qué dice. Vamos a empezar con este versículo que ya lo hemos leído en las otras enseñanzas. Dice así, los hijos de Eli eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová, y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, dice, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba, el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, pero no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y él, y si el hombre le respondía, quemaré la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré a la fuerza. Era pues muy grande, dice, delante de Dios de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como les dije, iglesia, esta enseñanza nos habla en todas las áreas, amén, en los ministerios, en las congregaciones, a todos nosotros, porque también tenemos parte, amén, en lo que hacemos y no hacemos como servidores. Y voy a leer esta porción acá que continúa de lo que hemos hablado. Dice, esta conducta de la familia del sacerdote hizo que el pueblo menospreciara los sacrificios que eran santos para Dios por la conducta de los hijos de Eli. Seguro la gente ya no quería sacrificar ofrendas, amén, o traer de lo mejor para Dios porque sabían que los hijos de Eli harían lo malo delante de Dios con las ofrendas, amén. Entonces, ellos desmotivaban a los hijos de Dios, amén, a traer lo mejor de sus vacas, de su ganado, al templo y dárselo a Dios. Usted ve, cuando usted trae, prepara su ofrendita, y usted con tanto sacrificio, con tanto amor se la da a Dios. Y usted sabe que de esa ofrenda ahora, en el Nuevo Testamento, usted puede, no trae una vaca, pero usted trae una ofrenda y usted dice, bueno, me quito el pan de mi boca, eh, mi, mi desayuno de hoy día, mi almuerzo en el restaurante y se lo voy a dar a Dios con tanto amor. Amén. Y usted ve que la usan indebidamente. Usted ve, amén, que lo están usando, que están atropellando las ofrendas, los hijos de los pastores, amén, el ministerio, no sé, y usted se siente desmotivado y usted comienza a criticar y a hablar. Dicen, sí, mis ofrendas que traigo, mírame, se puso el pastor zapatos nuevos, seguro que fue de mi ofrenda que le llevé, amén. Ve, mira, se compró un carro el pastor, seguro que son las ofrendas que tanto traemos al templo. Yo iglesia, no estoy acusando a nada, estoy dando ejemplos. Amén. Pero esto nos va a hablar en todas las áreas. Entonces, dice que lo que hacían porque se habla de las ofrendas. Mire cómo Dios ve las ofrendas que le trae su pueblo santas. Amén. Santas. Para Dios es una delicia, es como un placer cuando le traemos ofrendas a Él y ellos las atropellaban comiéndoselas antes de tiempo, no dejando que Dios me imagino, sintiera placer de ver la carne quemada o la grosura del animal quemado. Algún placer de ahí Dios recibiría viendo, amén. No dejaban eso porque sacaban la carne cruda y era algo que pasaba en la ley de Dios, amén, los mandamientos, lo que Dios había establecido en la preparación de todo el sacrificio que hacían esa gente. Entonces era grande, dice la palabra, el pecado de los hijos de estos jóvenes, de los hijos de Eli. Por eso Dios quiere que rompamos, iglesia, con toda avaricia en nuestras vidas, porque esas ataduras en nuestras vidas harán que caigamos en pecado cuando estemos en el propósito de nuestras vidas. Ellos estaban en el propósito de sus vidas, el llamado para el sacerdocio. Eran los hijos del sacerdote. Amén. Tenían una autoridad delegada de parte de Dios.
Claro, el sacerdote en el Antiguo Testamento, si usted lee la repartición, tenía parte no, la espaldilla derecha, no sé, vea usted y ahí me corrige, que podían tomar de las ofrendas, tenía una porción de lo que la gente llevaba al templo. Amén, pero ellos la estaban tomando de una forma indebida, amén, traspasando las leyes de Dios, los mandatos. Amén. Entonces vemos que todo esto se estaba viendo, amén, en el ministerio de Eli, ¿no? En su sacerdocio. Ahora vamos a seguir leyendo acá lo que esto ya lo vimos la semana pasada, vamos a ver la otra parte que ahora ya entro a esa parte. Esto nos habla a todos los hijos de Dios, escucha iglesia, del reino, que trabajamos en el ministerio. Amén. Y recibimos un salario, un pago por servir a Dios, que no somos dignos. Si uno nos habla a todos aquellos que son asalariados, con justa razón, porque trabajan en el reino, amén, de Dios. Nos habla a todos los que somos bendecidos por Dios, por nuestro servicio en la obra de Dios. Amén. Cuando estamos recibiendo un pago, un salario y no queremos trabajar. Amén. No queremos trabajar cuando no estamos haciendo nuestras horas de trabajo. Si usted trabaja en un ministerio, usted limpia el ministerio, usted, no sé, es ministro como yo, usted, amén, desenvuelve una área en el ministerio y no está trabajando sus horas, usted está robando de las ofrendas de Dios. Esta enseñanza aplica para todo en general, el pueblo de Dios, asalariado o no asalariado. No es un pecado que usted sea asalariado. Usted tiene boca y tiene que comer. Amén. Pero el pecado está en atropellar, en traspasar el mandato de Dios. Amén. En tomar ventaja, en hacer avaricioso con las cosas de Dios. Ahí está el pecado. Porque el sacerdote tenía su parte. Amén. Dios lo mandó. Dios dio indicaciones, pero no estaba haciéndose como la voluntad de Dios, como lo que Dios había mandado. Ahí está el punto. Amén. En el manejo de la autoridad que Dios pone en nuestras manos, iglesia. Amén. Entonces vemos a todos los que somos bendecidos, capaz, por Dios, por nuestro servicio en la obra de Dios. Cuando estamos recibiendo un pago, un salario y no queremos trabajar, cuando no hacemos nuestras horas de trabajo, cuando no estamos produciendo lo que supuestamente deberíamos producir en nuestro trabajo a Dios. Amén. Nos habla a nosotros como ministros cuando no estamos produciendo enseñanzas ungidas por Dios. Cualquiera puede producir enseñanzas, usted puede agarrar un libro, tantas enseñanzas que hay, y usted las compra online si no quiere salir, y usted las agarra, y las copia y las enseña. Eso no nos manda Dios. Cuando no está usted produciendo una enseñanza, donde usted esté en ayuno y en oración, esperando la voz de Dios, que la enseñanza toque el corazón del pueblo y produzca lo que Dios quiera producir. Amén. Cuando usted como ministro, como pastor, no está ayunando, no está orando, no está consagrándose, nuestra labor de pastor empieza desde que nos vamos a acostar, por decir, o desde que estamos en la cama hasta que nos levantamos, porque siempre tenemos que andar ungidos como el profeta Samuel, amén, en santidad, iglesia, para poder traer, amén, palabra al pueblo de Dios, para poder dar palabra también. Dice, cuando estamos robando a Dios, porque no estamos trabajando las horas que nos demanda el trabajo, dice, robando, amén, lo de Dios, amén, sin merecerlo. Dios está mirando todo y lo pesa, y pesa los corazones en balanza. Dios está mirando todo, iglesia, y Él nos pesa y mira nuestro corazón avaricia, mira nuestro corazón pecado. Amén. Estos muchachos estaban aprovechándose de la autoridad del papá de pastor para hacer lo que se les daba la gana. Amén. A ver, nosotros, todos ustedes que son líderes, que somos, amén, servidores, que somos maestros, cuando tomamos esa autoridad y hacemos lo que nos da la gana. Amén. Con la obra de Dios, con el reino de Dios. Amén. Por eso vienen, dice, sorpresas a nuestras vidas y se nos quita la bendición y las promesas que Dios nos ha dado para nuestras vidas, nuestra familia. Le pasó a amén, a este sacerdote Eli. Vino muerte, Dios mató a sus hijos. Amén. Y se murió él también, se cayó y como era gordito se desnucó, dice la palabra. Se le fue quitada las promesas. ¿Cuál es la promesa? Amén. Ese rango sacerdotal, esa línea sacerdotal de su familia. Cuando Dios les había profetizado, yo creo que la línea de Aarón, de que toda esa línea iban a ser sacerdotes.
Amén. Y después Dios se arrepiente y dice, me arrepiento. Amén. De haber llamado a Eli, al sacerdocio, a sus hijos, esa línea, y Dios cancela, Dios anula esa promesa. Ahora usted va a ver porque a veces promesas no se están cumpliendo para nuestras vidas, iglesia. Estamos esperando, esperando, nos envejecemos, morimos y nunca vemos las promesas de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es que es bueno saber qué piensa Dios acerca de nosotros. Si estamos haciendo bien o no, iglesia, con el llamado que Dios le ha dado, aunque usted no sea asalariado. Mire esta porción de la palabra. Esta palabra de las ofrendas abusadas por los hijos de Eli habla también a todos los hijos de Dios. De alguna manera, que de alguna manera han sido bendecidos por la mano de Dios, por su fidelidad a Dios, por la y por la avaricia en nuestros corazones decidimos dejar, amén, la obra de Dios, el servicio a Dios, el llamado de Dios. Esto habla, estoy hablando de todos los hijos de Dios, que por tu fidelidad, que tú que fuiste líder, porque fuiste fiel a Dios y le serviste, Dios te bendijo, te dio un carro, te dio una casa, amén, te dio un trabajo bueno, te dio paz, te dio tranquilidad. Y como decidiste irte al mundo, como decidiste, amén, cambiar las cosas de Dios por la avaricia, por los afanes de este mundo, dejaste la obra de Dios, dejaste de servirle a Dios. Esa palabra también habla, amén, a todos esos que hemos recibido las ofrendas. Ofrendas, digo, las bendiciones que Dios nos da, porque muchos de nosotros no teníamos trabajo, agarramos un trabajo porque Dios nos bendijo. Amén, porque éramos fieles en la iglesia y le servíamos a Dios. Amén, vamos a seguir leyendo porque éramos fieles a Dios. Pero la avaricia, porque hay avaricia en nuestros corazones, decidimos dejar de servirle a Dios por otro trabajo que nos quite el tiempo para ir a la iglesia a congregarnos. Antes le servíamos como servidores, teníamos nuestro horario, pero ahora como decidimos por la avaricia en nuestros corazones conseguir un trabajo mejor pagado, más horas de trabajo, ya no vamos a la iglesia a servir. Y capaz Dios te dio ese trabajo para que le sirvas, pero te pusiste avaricioso y buscaste otro trabajo con más horas y ya no le sirves a Dios. Amén. A través de la historia nos damos cuenta que Dios trajo maldición, escucha iglesia, de pobreza sobre la familia de Eli. Amén, porque Dios le declaró, le dijo que toda del linaje de Eli, amén, que él iba a levantar un sacerdote ungido, ahí está Samuel, y que de su familia, amén, iban a arrodillarse delante de Samuel, se iban a humillar y pedirle un trabajo, amén, en el templo para poder llevar un bocado de comida a su boca. Habla de pobreza. Amén. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros decidimos por la avaricia dejar a Dios, no tenemos un salario en la iglesia, pero hemos recibido, muchos han recibido trabajo, han recibido, amén, una riqueza, una casa, un carro, amén, una familia restaurada, o no sé. Pero todo eso es quitado porque Eli había, por- Dios había profetizado acerca de él, de su familia, de su descendencia. Venía de una descendencia de sacerdotes, pero por el pecado, la avaricia de los hijos, Dios se arrepintió y le quitó toda la promesa. Amén. Emma mató a sus dos hijos por el pecado que estaban haciendo, porque este pecado era directamente a Dios. Amén. No a otro hombre, sino a la obra de Dios. Imagínense qué terrible es cuando dañamos la obra de Dios, cuando tocamos las ofrendas de Dios, cuando hacemos algo en la obra de Dios, iglesia. Por eso Dios trae esta palabra en tiempo para llevarnos a un arrepentimiento, no trae para condenarnos, porque cuando el cielo habla es porque hay oportunidad, es porque hay oportunidad de arrepentirse. El punto es cuando nadie, cuando todo está callado, tú estás haciendo lo malo y nadie te dice nada, no escucha la voz de Dios. Parece, porque el diablo es astuto y es malvado. Parece que todo está bien, que nadie te ve, que nadie te dice nada, que todo está pacífico. Parece porque el diablo es malo. Pero pronto viene el juicio de Dios, porque el juicio vino a la casa de Eli. Amén. Un juicio terrible en contra de él y de sus hijos por este pecado, iglesia. Entonces, vemos aquí que habla a todos aquellos que hemos recibido bendiciones. Amén, y hemos dejado ahora, han dejado a Dios por los placeres del mundo, amén, por los placeres de esta tierra, por la avaricia, y nos hemos puesto corruptos, y somos egoístas y estamos ciegos, amén.
a las cosas de Dios. Se te va a ser quitado la bendición que te dio Dios en un tiempo por su servicio. Amén. Por tu fidelidad. Porque eso pasó con la casa de Eli. Fue quitada la promesa para sus hijos. Fue quitada la bendición para sus hijos. Y para él también. Amén. Entonces, pronto la persona que recibió, dice, que decidió dejar a Dios por el mundo, en su avaricia al placer que da este mundo, perderá todo lo que Dios le dio en su fidelidad a Él. Toda la bendición que acumulamos caminando con Dios, incluso el llamado de Dios para nuestras vidas y la promesa de Dios para nuestras vidas, lo perdemos, lo podemos perder. Amén. Amén en nosotros y nuestras familias, iglesia. Porque estamos viendo la historia de él y no estamos hablando de nuestra propia experiencia, de nuestra vida, de que vimos a alguien, estamos hablando de la historia de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Yo sé que hay sangre del Señor Jesucristo que nos perdona, pero eso es cuando alineamos como esta hora que Dios está trayendo este mensaje para arrepentimiento, para alinear nuestros caminos a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no nos alineamos, cuando viene esta palabra y seguimos en nuestros asuntos, y pensamos que podemos arrepentirnos siguiendo practicando el pecado. Eso ahí no aplica la sangre de Cristo. La sangre de Cristo aplica cuando nos perdonamos, pedimos perdón y nos arrepentimos y dejamos el pecado. Ahí la sangre de Cristo aplica porque nos limpia y seguimos para adelante, pero no quiere decir que vamos a seguir en el mismo pecado. Amén. Porque lo vamos a perder todo, todo lo que, por eso digo que esta palabra aplica para todos los que reciben un salario que están en la obra de Dios y para todos aquellos que están sirviendo en la obra de Dios. Dios recompensa, Dios bendice, iglesia, pero cuando nos apartamos de Él, cuando hollamos la bendición que Dios nos ha dado, cuando nos reímos de Él, que después que nos levantó, después que hizo algo grande en nuestra vida, después que nos liberó, después que nos sanó, después que Él restauró nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestra vida personal, nos arrancó de la droga, del vicio y nos reímos de Dios y nos apartamos y hacemos lo malo delante, atropellamos. La obra de Dios atropellamos, el favor, la gracia de Dios y viene maldición sobre nuestras vidas. Amén. Usted puede arrepentirse, pero tiene que cambiar su vida. No puede seguir, amén, en lo mismo, porque ahí la sangre de Cristo no va a aplicar, porque muchos quieren la sangre de Cristo, el perdón de pecados, pero quieren seguir en la misma vida, atropellando la obra de Dios, haciendo lo malo delante de Dios. Y eso no funciona, iglesia. Entonces vemos en la otra parte de esta enseñanza, vamos a lo que dice Primera de Samuel 12, 18, 25. Amén. Y esta enseñanza, iglesia, aplica a todo hombre, a toda mujer. Imagínense, iglesia, qué importante, qué importante es, amén, las cosas de Dios. A veces la gente no conoce, amén, no conoce a Dios. La gente nunca ha tenido un encuentro con Dios. Por eso la gente se burla, hace lo que quiera con las cosas de Dios, con la palabra santa de Dios, con la obra de Dios. Hace lo que les da la gana, pero ellos no saben. Amén, que eso trae un juicio para sus vidas terrible, porque si Dios no perdonó a un sacerdote del Antiguo Testamento, porque el pecado era contra el mismo Dios. Cuando nosotros pecamos contra la obra de Dios, es contra el mismo Dios. Usted puede pecar, a usted no es que pueda, pero usted peca afuera contra otro hombre igual que usted. Y la sangre de Cristo es derramada a favor de usted, pero cuando usted peca con el mismo Dios, quién va a interceder por usted? Si la palabra dice que la blasfema en contra del Espíritu Santo, que representa la iglesia de Cristo, no va a ser perdonada, ni en este siglo ni en el siglo venidero. No dice la palabra así o yo me lo inventé, porque la obra de Dios es santa, iglesia. Por eso tenemos que tener temor y temblor. Amén. En todo, si usted sabe que es irresponsable, si usted sabe que no va a hacer lo bueno, mejor no se meta a trabajar en el ministerio. Amén. Mejor no se meta a servir. Mejor, iglesia, si usted sabe que usted no es bueno, que usted no lo va a hacer bien, mejor. Espere crecer, espere ser limpiado, espere ser sanado, espere. Amén. Antes que vaya a hacer lo malo delante de Dios, que después de eso se levante juicio y traiga muerte para su casa, para su familia. Porque en este sacerdote vino la muerte. Dios había decidido matarlos. Y dice que entraron a guerra y murieron los dos hijos de Eli. Los dos hijos, sus hijos murieron. Y el Eli al enterarse que habían robado el arca de pacto cayó, él se mató también. O sea que vino muerte, vino el juicio de Dios. Por eso que, amén, viene muerte a nuestras vidas, iglesia.
porque como sacerdotes, porque como gente de Dios nos han llamado a servir, nos han llamado a un ministerio, nos han llamado a hacer la obra de Dios y hemos hecho lo malo delante de Dios y nos ha venido maldición. ¿Qué bien le vino a la familia de él? Le vino pobreza. Dios declaró pobreza. Léalo bien la palabra y entiéndalo. Dios declaró muerte. Dios les quitó las promesas que había para la vida de esa familia y los mató, iglesia. Estas cosas a veces uno no se entera, pero cuando usted, amén, entra al mover del Espíritu Santo, a la palabra profética de Dios, a lo que Dios dice del cielo, usted se entera cosas, usted tiene que tener correa, usted tiene que tener corazón para poder entender estas cosas, amén, y poder recibirlas, iglesia. Es terrible. Y esta palabra nos llama a un arrepentimiento, iglesia, no nos trae una condenación. Cuando Dios está hablando es porque Dios quiere evitar el juicio, porque Dios quiere, amén, perdonarnos. Por eso Dios viene, la voz del cielo viene en tiempo para hablarnos, para corregir nuestra senda, para corregir nuestro caminar. Por eso viene cuando no hay palabra, cuando no dice nada, todo está callado, es que porque viene muerte, porque viene condenación, porque viene iglesia, juicio en contra de nuestras vidas. El diablo es bien astuto, bien astuto. Le va a hacer parecer a usted que todo está tranquilo, que no pasa nada. Amén. Dios nos pesa en balance, iglesia. El Señor me dijo hace 2 días, yo soy el Dios viviente que habito en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en medio de nosotros. Él está, ¿qué quiere decir eso? Que Él está escudriñando nuestra mente, nuestro corazón, amén, nuestros deseos. Y Él lo sabe todo y no podemos engañar. No podemos atropellar la obra de Dios como los hijos de Eli que atropellaron las ofrendas de la obra de Dios y quedarnos de brazos cruzados. Aún el Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario, fue muerte, amén, para darnos vida a nosotros. Todo en esta vida tiene un precio, iglesia, amén. Y nosotros escogemos hacer lo bueno, como dijo el Señor Jesús, el Señor en el Antiguo Testamento, amén. Nosotros escogemos la bendición o la maldición, amén. Y vamos a ver en esta parte de 1 Samuel 12, 18, 25. Dice así. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, dice, y le hacía a su madre una túnica. Es la siguiente parte de la enseñanza que estamos viendo. Una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Eli bendijo a Alcana y a su mujer directa, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se lo volvieron a y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz, dice, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Terrible, ¿no? ¿Cómo en esta porción de la palabra, cómo Dios enfatiza y dice que Samuel, amén? Usted sabe, Samuel viene de una promesa que Ana, amén, un juramento que Ana le hizo a Dios, de una mujer que no podía tener hijos. Y ella le prometió a Dios que dándole un hijo, ella lo iba a dedicar al templo y lo iba a dejar en el templo para que le sirviera a Dios. La palabra enfatiza diciendo que Samuel crecía delante de la presencia de Dios. O sea que Samuel vino para un reemplazo, iglesia. Samuel fue levantado, un sacerdote ungido delante de Dios todos los días de su vida, es como Dios describe, para reemplazar a otro sacerdote, escuche bien, que estaba ocioso, que no quería hacer la obra de Dios, porque el pueblo no recibía palabra, no había palabra con frecuencia, dice, que se estaba muriendo el sacerdote, porque dice que antes que la lámpara sea quitada,
del pueblo de Israel, o sea, antes que se muera todo y se vaya, amén, todo se pierda, Dios decide levantar a Samuel. Samuel vino para reemplazar a un sacerdote que estaba avaricioso, que la avaricia lo había cegado, que estaba muriéndose espiritualmente, que no estaba haciendo nada, que estaba comiendo del templo, estaba vistiéndose del templo, estaba usando una autoridad, pero no estaba produciendo, no estaba trabajando, no estaba recibiendo palabra, no estaba dando palabra. Escuche bien. Y Dios recibe levantar a Samuel como un reemplazo. Siempre el reemplazo de una persona va a ser mejor que la persona, amén, que está desviándose por otros caminos. Vemos también en la palabra cuando dice, amén, acerca de Saúl y David. Saúl estaba rebelde, estaba desobediente, no quería, tenía, era de rebelde hasta decir basta, desobediente. ¿Qué hizo Dios? Dios reemplazó a un ungido que hacía de profeta, que hacía de sacerdote, amén, y hacía de king, de rey, y era el rey David. Mejor que Samuel, perdón, Saúl, en todas las áreas, que ganó muchas batallas, sometido, ungido por Dios. Como Dios, amén. Por eso, iglesia, tengamos cuidado, por favor. No se crea que usted es el mejor, que como usted nadie va a ver, que usted es el único que Dios puede usar, que no hay otro más mejor que usted. No se la crea, por favor. Yo no me puedo creer que yo soy la pastora y profeta Shirley y que no puede haber otra mejor que yo. ¿Qué Dios va a hacer sin mí, por favor? No, iglesia, porque Dios tiene preparado un ungido, tiene preparado a alguien mejor que usted. Y lo tiene, y por eso yo me enfatizo en esta palabra, porque dice, Samuel estaba creciendo delante de la presencia de Dios, estaba creciendo espiritualmente, físicamente, porque era un niño. Yo lo estaba preparando porque iba a sacar a ese servidor, a ese diácono, a ese líder, a ese maestro, a ese evangelista, a ese apóstol. Amén. A ese profeta que no estaba haciendo nada, que estaba atropellando las ofrendas, que estaba viviendo del templo, que estaba comiendo del templo, pero no estaba produciendo su trabajo, lo que tenía que producir en el reino. Dios va a sacar a ese líder, a ese discípulo que tiene una posición y no está haciendo nada, está rebelde, está desobediente. Dios lo va a sacar porque está preparando a otro mejor que ese que está ahí. Esa es la verdad. Por favor, sea humilde, recíbalo. Es la verdad. La palabra lo enseña. ¿Qué puedo hacer yo? Decirle a usted la verdad para que produzca temor de Dios. ¿Quién estará Dios para reemplazarme si hago lo malo? Yo sé si yo no trabajo no como, porque tengo que producir en el reino. Tengo que traer una palabra ungida. Mi trabajo empieza, amén, todos los días de existencia en esta tierra, no desde que me acuesto aún en la cama. Santidad, amén, santidad. Y eso demanda oración, consagrarse para Dios. Trae una palabra que traiga arrepentimiento al pueblo. Iglesia, esta palabra no es para condenarlo. Espero en Dios que mucha gente de Dios, pastores, profetas, líderes, apóstoles, salmistas, no sé, evangelistas, como cualquiera que sea su rango, diácono, amén, maestros, no sé, líderes, vea esta palabra. Y mientras Dios está hablando, hay arrepentimiento, hay reconciliación, hay oportunidad. Cuando el cielo habla es porque Dios quiere que la sangre de Cristo nos limpie. Amén. Cuando todo está callado, cuando no nadie le dice nada, nadie le advierte, ahí estén problemas, porque tarde o temprano va a venir el juicio de Dios. Amén. Dios tiene nuestro reemplazo, iglesia, cuando no hacemos lo bueno delante de Él y quita todas nuestras promesas que Dios nos ha dado a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Y se las da al nuevo reemplazo. Por eso no deje que nadie le quite su corona. Aquí todos estamos corriendo a la línea final en este evangelio. No dije que nadie le quite su corona, lo que Dios le ha dado. La promesa, Dios le quitó toda la bendición de ser sacerdotes a este, amén, sacerdote Eli.
Le quitó a toda la línea sacerdotal su familia y los maldijo con pobreza, con necesidad, con muerte, iglesia. Por eso es mejor si usted no sabe que no va a hacerla bien, amén, el llamado, mejor, amén, prepárese. Porque esto de las cosas de Dios no es un juego, por favor. Usted no puede atropellar las ofrendas. Usted no puede hacer lo que le da gana con las cosas de Dios, porque eso le trae mal. Y por eso que hay una pobreza terrible en su vida. Por eso que usted está endeudado hasta decir basta, porque usted ha abierto una puerta de maldición a su vida, iglesia. Amén. Tenemos que chequearnos cada uno de nosotros. Dios estuvo hablando de la bendición y la bendición era buscar a Dios. La bendición está en Él, pero tenemos que seguir hasta el final, porque si usted, Dios lo bendijo, porque usted era fiel, usted tiene que seguir ahí. Amén. Entonces vemos cómo la Biblia hace énfasis en Samuel, cómo se estaba consagrando, dice, para Dios y creciendo física y espiritualmente en la presencia de Dios. Samuel venía a reemplazar a Eli, a alguien que no estaba ministrando bien lo que Dios había puesto en sus manos, y era el manto sacerdotal, porque estaba prefiriendo más a sus hijos que a Dios, dejando que la avaricia de sus hijos hicieran pecar al pueblo de Israel. Él estaba prefiriendo más a los hijos, amén, que el pecado de los hijos, más que a Dios. No estaba poniendo un orden. Nosotros somos llamados a estorbar, a decir basta el pecado, amén. Y él está prefiriendo más a los hijos, el pecado de los hijos, y eso provocó pecado en la obra de Dios, porque el pueblo estaba juzgando. ¿Cuánta gente Dios juzga, amén? Y siempre están en juicio en contra de los pastores, en contra de las familias pastoral, por el mal uso de las ofrendas, porque a veces provocamos que la misma gente caiga en pecado. Yo le digo aquí, yo vengo a hablar de esto, porque yo no recibo, yo no me como sus ofrendas ni sus diezmos, no vivo de eso. Por eso vengo con toda libertad a hablarle de usted. Amén. No vivo de usted. Usted ya lo sabe, ya lo he dicho ya. Por eso vengo sin nada que temer, con mis manos limpias, a hablarle a todo ministro de Dios, a todo el pueblo de Dios en general. Amén. Es increíble cómo la avaricia de los hijos de Samuel cegó a Eli y a sus hijos y trajo la ira de Dios al punto de que Dios decidió matarlo. Por eso, iglesia, limpiémonos de toda avaricia. Después, más adelante, los hijos de Samuel cayeron en avaricia, también la palabra lo dice. Hay un punto muy importante, una clave que después se les va a enseñar ahí. Amén. La diferencia, amén. Vamos a ver una diferencia. Y vemos que después vienen los hijos de él y caen en avaricia. Por eso que es tan importante que nosotros nos limpiemos de toda avaricia en nuestras vidas, iglesia. Si usted sabe que es avaricioso, ore, yo estoy orando. Yo desde que empezamos de enseñanza, yo estoy orando por toda avaricia en mi vida, la vida de mi esposo, de mis hijos, nombre por nombre. Toda avaricia que Dios la destruya, esa maldición, y que nos libere. Amén, en cualquier área. Los hijos no habían, dice, o sea, los hijos de Eli se habían puesto corruptos porque estaban, dice, durmiendo con las mujeres que velaban en el templo de los hijos de Eli, hacían que el pueblo cayera en pecado, amén, hablando de lo que ellos está, del abuso que ellos hacían porque estaban, amén, haciendo usted sabe, con las ofrendas, profanando o traspasando, amén, el derecho, traspasando la autoridad que Dios había puesto en ellas. Entonces, iglesia, esta es una palabra que nos habla a nuestras vidas en todas las áreas. Usted que ahorita está sirviendo en la obra de Dios, que Dios le ha puesto un llamado, capaz usted no es asalariado, no es pagado, amén. Y no se le dice que sea malo, está bien, usted tiene boca, tiene que comer. Pero haga bien las cosas para Dios. Haga bien las cosas para Dios. No, el Evangelio de Dios no es un juego. Usted cree que nadie lo ve, usted cree que nadie lo mira. Yo no lo veo. Su pastor no lo mira, pero los ojos de Dios están por todos lados y Él es el que juzga. El Evangelio es algo real, iglesia. Es vida o muerte. Amén. No crea que Dios no nos mira. Solamente usted piensa en el perdón de pecado y Dios juzga, trae juicio, por eso que va a haber un juicio en esta humanidad en los últimos
tiempo, va a haber juicio sobre esta tierra. Si no fuera así, ¿por qué Dios va a traer juicio sobre esta tierra? ¿Por qué Dios va a arrebatar a su iglesia, a los que han vivido en santidad y lo han buscado? ¿Por qué se van a ir con él? ¿Y por qué va a traer juicio a todos aquellos que se queden? ¿Por qué? Dígame. Porque queremos solo el evangelio de amor, no queremos ver la otra cara. Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es un Dios santo que ama al pecador, lo ama, pero también odia el pecado, aborrece el pecado. Y Él demanda, demanda, demanda que su pueblo viva en santidad. Por eso dices, sin santidad nadie lo verá a Dios. Por eso Dios ha puesto sus mandamientos, ha puesto su palabra para que nos guiemos por ella. ¿Por qué entonces? Amén. Entonces, iglesias, todo aquel, amén. Si usted está siguiendo a Dios, haga las cosas bien, arrepiéntase, arrepiéntase. No espere que le venga la profecía de Él y a su casa, a su hogar, a su familia lo destruya. Amén. No espere que Dios le quite todo lo que le ha dado por su fidelidad, por su amor, por su servicio. Ahora se volvió avaricioso y se fue al mundo usted. Ya no le sirve, ya no quiere nada con Dios. Después, no podemos burlarnos de Dios, iglesia. Dios no puede ser burlado, la palabra. Dios no podemos burlarnos. Usted se burlará de su líder, usted se burlará de su pastor y uno sigue para adelante predicando la palabra porque no es nuestro negocio. Amén. Es el negocio de Dios y usted va, sigue adelante predicando, pero los juicios vienen, iglesia. Y uno solamente cierra los ojos y uno sabe qué está pasando, pero uno no puede tenerse ahí porque hay más almas que salvar. Amén. Hay más cosas. Tenemos que producir, tenemos que levantar la obra, tenemos que seguir adelante, porque esto se trata de vida y muerte. No podemos detenernos en esas cosas, iglesia. Por eso la palabra viene a su vida en esta hora, en tiempo y fuera de tiempo. El que es humilde va a recibirla y va a sentirse redarguido y va a pedir perdón y va a alinear su camino, pero que el que es soberbio, el que es orgulloso y soberbio va a rechazarle, va a decir no, 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 no. Y va a poner excusa y excusa y excusa y excusa. Y cuando vemos, amén, el juicio en su vida, uno tiene que hacerse el ciego y el sordo, seguir adelante. Porque ¿quién va a poder contra la mano de Dios? Si uno sabe que es juicio de Dios. Yo no me voy a poner a orar como yo sé que es juicio de Dios, como pedir, ponerme en contra de su mano de Él. Y yo no me voy a poner en contra de Dios. Amén. Porque no podemos ignorar. Dios trae siempre, amén, su palabra en tiempo y fuerza de tiempo. El que tiene oído, oiga, 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 que dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos reemplazos ahorita están creciendo espiritualmente, formándose, porque va a venir su momento en que van a venir a reemplazar a otro que está como Eli, ciego, que está avaricioso, que está sordo, amén, que no quiere hacer nada por la obra de Dios. Ahí está el reemplazo listo, está el Samuel, listo, creciendo, ungido, y va a ser mucho mejor, porque Samuel era mejor que el profeta Eli, que el predicador Eli o el sacerdote. David fue mejor, mucho mejor que Saúl. Y Dios los unge para avergonzarnos, amén, por nuestro orgullo, por la maldad de su pueblo. Amén. Iglesia, Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar, iglesia, ahí donde usted cierre sus ojitos, donde está, si esta palabra le ha tocado. No sea soberbio, no sea orgulloso. Amén. Se humíllese delante de Dios, porque yo sé que si Él hubiera arrodillado, se hubiera pedido perdón, hubiera ayunado, le hubiera hablado a sus hijos, se hubiera puesto duro. Amén. Hubiera sido diferente cuando, cuando Samuel le dice, él le dice, dime lo que te dijo Jehová, le dice Eli a Samuel. Y Samuel le dice lo que Dios había decidido hacer por segunda vez, porque Dios ya había levantado a alguien, a un profeta, creo, y le había dicho a Eli lo que iba a hacer con su casa. Y cuando Samuel dice, oh, Dios es Jehová, es Jehová. Es Dios que haga lo que a él le plazca, dijo él. Y se quedó de brazos cruzados. Amén. Cuando eso quiere decir mucha gente que escucha la palabra y se resiste, son orgullosos y dicen no, 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 no. Pero cuando nos ponemos humildes y pedimos perdón, la misericordia de Dios, la sangre de Cristo se derrama y nos limpia y nos santifica. Pero tenemos que acabar, terminar con el pecado.
pecado y ya no volver atrás. Amén. Padre bueno, gracias Dios de los cielos y de la tierra, precioso eres tú, Señor, grande eres, grande, 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 grande. Tu palabra es bendita, tu palabra es santa, tu palabra es poderosa, precioso Espíritu Santo. Amamos tu palabra porque sabemos que viene de tu boca, Padre. La amamos con todo nuestro corazón y te amamos a ti porque tú, oh, siempre nos vas a hablar en tiempo y fuera de tiempo. Te pido en el nombre de Jesús por esa sangre preciosa y cómo mi vela hace ruidos, iglesia, que tengo acá en mi altar de Dios. Suena, amén. Padre, te pido, Señor Jesús, por tu sangre preciosa, que perdones todos nuestros pecados, Señor. Todo pecado, Señor. Todo aquel que se está arrepintiendo porque sabe que no ha hecho bien la obra, que se ha burlado, Señor, ha difamado tu obra, Señor, ha blasfemado. Que tu sangre lo limpie, Señor. Si tú estás hablando es porque tú quieres traer perdón de pecado, porque tú nos quieres dar otra oportunidad. Te pido, Padre amado, que tu oportunidad en esta hora venga y nos ayudes, nos limpies y nos santifiques y nos ayudes a cambiar, Señor, a cambiar, Señor, y a servirte verdaderamente como es, Señor, a hacer tu obra como tiene que ser, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos limpie, nos santifique. Abre nuestros ojos, quita toda ceguera. Si hay avaricia en nosotros, quita toda la avaricia, Señor, por favor. Y quita toda ceguera, toda corrupción, Señor. Todo deseo de hacer lo malo y que podamos, Señor, servirte como tú te mereces, Padre, que nuestras manos sean santas y limpias delante de ti sin robo, Señor, a tu obra, Padre. Señor, en esta hora creemos que tú eres un Dios de perdón y de misericordia, Padre, que nos has hablado porque nos amas y nos quieres levantar, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, iglesia, Dios los bendiga. Amén, por favor, escuche lo que dice Dios. Amén. Alíñese a su palabra, a su propósito en su vida. Amén. Que esta palabra viene para llevarnos, amén, a la voluntad de Dios, para reconciliarnos con Él. Pero eso sí, Señor, apartarnos de lo malo. Amén. Y hacer, amén, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Iglesia, Dios me lo bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Los bendigo grande y poderosamente y nos vemos pronto. Gracias, iglesia.